Tengo que justificar mi ausencia ante ustedes por que, bueno, me quedé acompañando a la familia de una amiga, como es Lilian Scott de Canelas, por el fallecimiento de su hijo Alfonso Daniel Canelas. Todo nuestro sentimiento de pesar por el deceso de un joven en condiciones trágicas y por supuesto que ha consternado prácticamente a la familia cochabambina. Nos solidarizamos con el dolor que embarga a la madre, a los tíos, a las hermanas, a los hermanos en general, a Andrea, a Teddy, que hoy llega de Canadá, y por supuesto a María René Canelas y a Coquita Canelas, que son hermanas también de Alfonso Daniel Canelas. Todo nuestro sentimiento de solidaridad y por supuesto saludar también a los tiempos en estos 70 años y triste, muy triste la situación que este festejo los haya encontrado con una situación absolutamente trágica que reitero ha consternado a la familia cochabambina y seguramente a la familia boliviana. Decimos nomás, ayer no pude estar presente por esa razón, pero iniciamos la semana hoy bastante tristes en mi calidad de madre, por supuesto, obviamente, o en posición de hermano o de padre, imposible poder superar una situación de estas características. Así que va toda nuestra solidaridad. Seguramente el colega Humberto Bacaflor también va a expresar algo en relación a una familia, la familia del gremio, la familia del periodismo, que seguramente usted, Humberto, ha compartido muchísimo con Alfonso Canelas Tardío, un hombre que realmente ha dejado huella también en todo lo que representa el periodismo. Muy buenos días y un fuerte abrazo. Bienvenido. Muy buenos días, Marianela. Me da mucha pena esta noticia. Por supuesto que conozco a la familia Canelas, que es una especie de sinónimo de periodismo y de buen periodismo, cuando los Canelas crearon este matutino, que es además el matutino de los cochabambinos. Decía un amigo que si no se publicaban los tiempos, pues no existe la noticia. Me da mucha pena esta información. Espero que la familia del muchacho se consuele y que puedan superar esta tragedia. Como compensación, yo te podría decir que estoy viendo hoy día la edición de los tiempos y es realmente una excelente edición. Hay noticias que no encuentro en los otros matutinos del país, ¿no? Por ejemplo, habla del precio Del gas boliviano. del gas natural, para decir que ya es insostenible, lo que es una luz roja para el gobierno boliviano. Le está diciendo que las cosas que vinieron a decir los representantes brasileños al Congreso del gas y petróleo en Santa Cruz eran correctas. Estos mensajes decían: vamos a renovar el contrato primero si es que ustedes, los bolivianos, nos demuestran que tienen el gas suficiente para vendernoslo. Y dos, si es que aceptan que les paguemos menos de lo que les estamos pagando ahora. Eso es lo que dijeron los brasileños en el Congreso de Santa Cruz y ahora se está confirmando. Es una noticia que me ha llamado la atención. El gobierno no se las entiende con el asunto de su política de privilegiar a las cooperativas mineras. Ahora resulta, según los tiempos, que el ministro de Minería, Mario Virreira, dice que las cooperativas en efecto no pagan los impuestos que deberían pagar. Y si no pagan los impuestos que deberían pagar, Marianela, digo yo, ¿por qué no les aplican una tarifa tributaria que corresponde? En lugar de darles una nueva exención, se perfila una nueva exención tributaria para las cooperativas mineras este año. Anoche estuve invitado por el padre Pérez en su canal de televisión y le decía que este gobierno está gobernando transando con actividades económicas ilegales, ¿no? Claro. Es decir, hay gobiernos que combaten a las economías, a las actividades económicas ilegales, como por ejemplo Colombia y Perú tienen una política bien definida para acabar con la minería ilegal, así se llama en Colombia y en Perú, a lo que en Bolivia llamamos las cooperativas, que no pagan impuestos.
aquí le llamamos cooperativas, pero además les damos exenciones tributarias, les damos ventajas y ahora se anuncian nuevas ventajas para las cooperativas que están explotando recursos no renovables de la tierra boliviana y no están pagando los impuestos que deberían pagar. Eso es una barbaridad. Claro, por supuesto, como comprenderás, cuando le dije que este gobierno tranza con actividades económicas ilegales, le mencioné también el narcotráfico, la coca y otras cositas que hay de por medio, ¿no? Estábamos hablando acerca de la crisis de los estados y él sostenía que los gobiernos de América Latina, de Sudamérica, están en crisis menos el boliviano, y yo tuve que aclararle que en realidad el gobierno boliviano no es que no esté en crisis, lo que pasa es que ha transado con actividades económicas ilegales. Más o menos en eso hemos quedado y ahí se terminó la entrevista. Pero así estuvo la cosa, mi querida Mariana. Es inaudito y me encantaría que lo reitere y lo diga clarísimo para la gente que por supuesto que no solamente no tributan y encima se les hace leyes especiales. Es decir, cuando sabemos que el concepto de una ley, el concepto elemental y básico de una ley es la aplicación universal, pero sin embargo, ¿de qué privilegio gozan para que se les haga una legislación especial? Exacto. Anoche cuando salí de esa entrevista me llamó un amigo y me dijo, acá en La Paz son muy rápidos, muy ágiles, ¿no? Me llamó y me dijo, has olvidado mencionar que los cocaleros no es que no solamente no han bajado la extensión en hectáreas de cultivo, sino que han aumentado la productividad, porque están empleando ya inclusive el riego a goteo, ¿no? Ajá. El riego a goteo en los yungas y en el chapare ha aumentado la productividad y esos tampoco pagan impuestos, tienen 4 cosechas al año y no pagan impuestos. Yo no creo que ni siquiera necesiten en el Chapare un sistema de riegos por la cantidad de lluvias que hay en el Chapare. Exacto, es decir... Entonces parece que es en yungas lo del goteo. Y entonces se exporta y no pagan aranceles. Por una hipocresía compartida entre Bolivia y Argentina. A la Argentina le mandamos miles de toneladas de coca. La Argentina cierra un ojo y cierra 2 ojos, ¿no? Porque se supone que la Convención de Ginebra prohíbe la comercialización internacional de la hoja de coca, que es considerada per se una droga. Claro que sí. Y sin embargo, miles de toneladas pasan Yo te contaba desde Tarija cómo es que se ve el tráfico de coca que pasa por esa ciudad hacia Yacuiba y hacia Bermejo, sin contar lo que va por Villazón. Entonces, bueno, esas actividades ilegales con las cuales convive este gobierno y de las cuales quizás vive, se alimenta. Bueno, ¿no? Con la que además se genera absoluta demagogia, ¿verdad? Primero está el tema de que a los cocaleros, que son su brazo operador, son aquellos que se trasladan de un departamento a otro para equilibrar votos y cifras, son aquellos que se inscriben en otras regiones, son aquellos que demuestran musculatura para que la gente a través del miedo no reaccione, y son aquellos a los cuales el gobierno les ha comprometido 1 millón de hectáreas de tierra. Razón por la cual quieren todavía forzar la construcción de la carretera, porque hay ese compromiso formal del gobierno del 1 millón de hectáreas. Exacto, eso y ahora, respecto de los gremialistas, pues el gobierno ha decidido más o menos poner en la congeladora su proyecto de modificar el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque no quiere pelearse con un sector tan numeroso de gente cuando se vienen las elecciones. Claro. Igual criterio aplicó con el tema de las cooperativas. Son 130.000 o 160.000 cooperativistas. Multiplicado cada uno de esos cooperativistas por 4, tienes una cantidad de votos pues impresionante. Más de medio millón de votos. Entonces,
Y con eso puedes ganar elección perfectamente. Es lo que puse yo en siglo XXI, la demagogia tributaria, ¿no? Claro. La demagogia tributaria, así es como se llama. Y hacer demagogia y hacer campaña con exenciones tributarias. Mientras tanto, al sector legal, a los, como te decía el otro día, a los pobres giles que tenemos la costumbre de pagar impuestos, nos están exprimiendo. Y el otro día el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, en una reunión en Cochabamba precisamente, le dijo al gobierno: están aplicando ustedes un acoso tributario contra el sector formal. Ajá. Es decir, están apretando demasiado el cuello del sector formal de la economía. No voy a hacer que revienten. Y ojo, Marianela, el otro día, hace 3 meses, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL han recomendado y han dicho: no es bueno presionar tanto a los sectores formales con obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo no solamente de ahogar a esas empresas, sino de hacer que esas empresas, después de que han sido ahogadas, se reabran y reaparezcan, pero ya en el sector informal. Claro. ¿No? Que es lo más probable que suceda. Pero parece que no cambian y sigue la política de acoso tributario, según lo ha denunciado el señor Sánchez en Cochabamba, ¿no? Bueno, ojalá fuera solamente acoso tributario, ¿verdad? Porque yo creo que hay un acoso generalizado, no solamente en materia de importaciones, de exportaciones, de aranceles aduaneros, de persecución, pero por todos los medios a la gente que está legalmente establecida. Esto se lo percibe a diario. Hay denuncias, hay quejas, y no solamente con esto, Humberto, también mire el tema de las multas. Las multas son una cosa que, bueno, o sea, son una orden para cerrar la empresa prácticamente, para declararla en quiebra. Hay una empresa que ha recibido una multa hace unos pocos días de 2,5 millones de bolivianos. Yo me pregunto, siendo una empresa pequeña, ¿cómo enfrentas esa situación? Son multas impensables, son multas simplemente para liquidar, como se puede decir. Y un poco te propongo saltarnos del tema, porque resulta que también en los tiempos está una excelente, pero excelente nota acerca de un ecuatoriano que nos trae, como él dice, noticias del futuro. Ajá. ¿No? Y dice: vengo del futuro a contarles lo que va a ocurrir en Bolivia, y sabemos lo que va a ocurrir porque eso mismo pasó en Ecuador. Y se refiere a las políticas de acoso a la libertad de expresión que se aplican en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Argentina. Entonces dice los tiempos hoy día, en este seminario, en este foro que organizaron con personalidades pensantes. El día de ayer, ¿no? Este ecuatoriano tuvo esa entrada, típico periodista, ¿no? Agarró y comenzó con un libre, como se dice en periodismo, ¿no? Vengo del futuro a contarles lo que va a ocurrir en Bolivia. Un futurólogo. Terrible, la sentencia fue expresada por Leonardo Semperte, y abogado privado de varios medios de comunicación privados ecuatorianos, al comenzar su disertación durante el seminario Acceso a la Información, Regulación, Justicia y Medios de Comunicación. Por supuesto se refiere a esa ley, digamos, no sé si es más que hipócrita, ¿no? Porque es revesera, es ladina. Llamarle ley de acceso a la información a una ley concebida para impedir el acceso a la información es realmente el colmo del cinismo, ¿no? Entonces le llama ley de acceso a la información, ¿no? Y consiste en una serie de medidas para impedir el acceso a la información. Claro que sí. El título, y está en el segundo cuerpo, es Libertad de Expresión, se llama, y tiene unos... gobiernos acosan a medios alegando democratización, un tema.
Sí, vía NP felicitan a Los Tiempos, que también es parte, ha sido parte de la clausura donde ha estado presente Cristóbal Soruco. Sí, dice el argentino, dice en Argentina nuestra experiencia de 10 años, que es que el texto de la ley es solo el primer paso. La implementación es un proceso largo y complejo, donde hay que establecer estructuras de responsabilidades y procedimientos. Es imprescindible concentrar el trabajo en la etapa de la implementación. ¿Sabes qué? A este propósito, Marianela, fíjate, en Argentina, un medio, que es Clarín, del cual yo me siento orgulloso de haber sido corresponsal durante muchos años en La Paz. Ajá. Clarín está poniendo sus espaldas anchas para resistir el acoso y las arremetidas de la política de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Un medio así se necesitaría en Bolivia. Claro. Una institución así se necesitaría en Bolivia. En Brasil, por ejemplo, tienen muchas, ¿no? Qué sé yo, es un poder económico, Globo, Estado de Sao Globo, Paulo, Bandeirantes, La Paulo, Folla. todo esto, ¿no? Hay varios. Inclusive Bella, mi revista preferida. Bella, Pero acá se los compraron todos. Acá la mayoría están en manos y bajo el control del gobierno, tienen exacto. un En cambio, poderoso aquí han arsenal venido mediático. En cambio, aquí han venido unos tipos y han dicho cuánto cuesta esto, chacatea y punto. No hay leyes que les prohíban hacerlo y ahora controlan todo. Es una manera, digamos, financiera. Cuando termine con él te vas a... Ay, perdón. Sí. ¿A dónde quieres que me vaya? No contaba con este otro micrófono. Adelante, Humberto. Sucede. Sí, entonces eso te decía, me parece muy interesante la temática de hoy día presentada por Los Tiempos y que, como te digo, no está en los otros periódicos. En los otros periódicos está, por ejemplo, esa muy extraña, ¿cómo se diría? Esa especie de entendimiento que ha surgido entre la dirección cívica cruceña con el MAS. Claro. Entonces, yo estoy preguntando en el Facebook, ¿qué pasa? Al MAS le ha resultado imposible frenar el paro de La Paz, pero le resulta fácil frenar el paro de Santa Cruz. Es decir, los polos se han cruzado. Realmente. ¿El polo norte está en el polo sur? ¿Qué es esto? Realmente. ¿De dónde nace este idilio? ¿No? Y claro, están en La Paz como completamente. Yo creo que de los business. Hay muchos, exacto. Ah. Business, vivir bien. Claro. ¿No? Esas son las políticas en todo. Vivir bien, sí. Pero hay un detalle, Humberto, dentro de todo este extraño y nuevo mundo que está viviendo Bolivia. Lamentablemente, acá se tiene un tema, que todas las políticas que aplica el gobierno son del parche, del arrebato, de la improvisación. Es decir, no hay políticas que vayan a prever situaciones en el futuro, a programar, a planificar, a volvernos más ordenados, cuando menos más serios en nuestras cosas. Acá lo que estamos viendo es que tiene que haber un tremendo alboroto para que se cure una situación. Tiene que haber otro tremendo alboroto. Un claro ejemplo es, bueno, no solo Palmasola, podríamos mencionar el tema de hidrocarburos si se habla en materia económica. Podemos hablar de una cantidad de temas que solamente son parte de la improvisación, de la falta de idoneidad, de la falta de capacidad y de una clara muestra de que las cosas no están en su lugar. El zapatero tiene que estar con sus zapatos. Lamentablemente, como cuando inició el gobierno, en el 2005, como una gran bofetada al foro boliviano, se pone de ministra de Justicia a una mujer que se llama Celima Torrico, que a más de las carnestolendas, cantora de carnestolendas, muy amiga de Laureano Rojas, nada más,
una bofetada al foro boliviano. Los colegios de abogados se quedaron mudos. Una Silvia Lazarte que, además de haber vendido papas en el mercado, resulta que de presidenta de la Asamblea Constituyente, y además de haberse agarrado a golpes y a palos con gente en los encuentros para las elecciones de las dirigencias campesinas de la CSUCB y demás, nada más, pero es presidenta de la Asamblea Constituyente. Las cosas no están en su lugar, no estuvieron de inicio, no están ahora, y me figuro que mientras esté este gobierno no van a estar en su sitio. Y mientras tanto el país se posterga, como Cochabamba se posterga con un alcalde que toca el charango, pero que de asfalto de calles, de ver el tema de la basura, del agua, de administración, de políticas urbanas, de administración municipal, cero a la izquierda. Entonces, así está el país. ¿Qué es lo que hay para el futuro de Bolivia? Sobre la improvisación del caso, del tema carcelario, es decir, la solución, el elefante parió un ratón, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, por la prisa han aprobado un decreto de amnistía que no resuelve absolutamente nada. Acá en La Paz, los presos de la cárcel de San Pedro le han dicho al gobierno que uno de todos ellos va a ser beneficiado con esta ley de indulto y amnistía. Entonces, no han meditado bien. Y, claro, como el decreto salió del gabinete y pasó al Parlamento, en el Parlamento los yuncus, ¿no? Claro. Ojo, uno de esos yuncus había dicho, creo que Rojas, el mataperros de Achacachi. El mataperros de Achacachi. Él dijo, pero se puede corregir pues ese decreto cuando venga al Parlamento. Nada, no lo han corregido ni una coma, ¿no? Y está pasando así tal y cual, lo cual muestra que no es ni improvisando, es decir, para nada, son totalmente inútiles para encontrar soluciones. Y esta no es una solución. Tendrán que meditarlo mejor, no sé qué, porque lo de las cárceles dice que la cifra la dio Juan Carlos Arana, ¿ya? Que cuando llegó este gobierno había 7.000 presos en las cárceles y que ahora hay 16.000. ¿Qué tal? Pero no a efecto de que hayan entrado por corrupción. La mayor parte de la gente está sin sentencia, sin condena, sin juicios, sin procesos, o con una manipulación absoluta de la justicia. Y ahora se les fue la mano de alguna forma. Estuve escuchando en Radio Fides a un señor que protestaba porque dice que hace como 600 días él está en la cárcel por haber denunciado a la ministra Suxo. ¿Qué tal? Y está en la cárcel y le han inventado nuevos casos, nuevos juicios y qué sé yo. Y esto se da en todos los niveles. Y no hay ninguna sentencia todavía. O sea, la cantidad de presos por desacato, Marianela, deben ser muchos. Es cierto lo que usted dice, pero además yo creo que había que añadir un componente. Amén de todo lo que representa la manipulación de la justicia, el tráfico de influencias, los abusos de los jerarcas del Estado contra la gente, contra el común de la gente, como este caso que usted anota, yo miro otro detalle. Miro que el gobierno está en campaña. Este alboroto se ha generado también o sea, les sirve a ellos para sacar recursos del Estado, porque ya hay decretos que habilitan recursos para construir nuevos recintos penitenciarios, para modificar algunos, para deshacerse de algunos predios que son costosísimos, que están prácticamente en los centros urbanos. Es decir, estos perlitas, permítame ese término, no dan puntada sin hilo. Y han mirado todos estos temas. Sí. Al final la cárcel termina haciendo sus sistemas de reclusión de los secuestrados, ¿no? Claro que sí. Yo le comento una anécdota. Ayer justamente, usted ha contado esa anécdota también del preso por denunciar al
que es a la ministra Suxo. ¿Se acuerda que había un ciudadano en estado de ebriedad por la fiesta de Quillacollo y que golpeó el auto del presidente de Evo Morales? A la cárcel por golpear el auto. Ha golpeado el auto porque el auto obviamente estaba avanzando, no tenían ni planificación, ni previsión, ni las condiciones elementales de todo lo que significa el tema de vialidad en Quillacollo. Bueno, lo que hizo esta persona es golpear el vehículo del presidente a la cárcel. Tal vez una forma de expresar su disgusto, una forma de expresión. Lamentablemente esta persona en la cárcel, ha ido a parar a la cárcel con un proceso penal manipulado, urdido, y a ellos no le han aceptado medidas sustitutivas. Es inaudito. Es decir, ¿de qué habla? ¿De qué sencillez habla el presidente? Habla de hermanos y no sé cuánta historia, pero sin embargo es el más soberbio, el más odiador, el más vengativo. Y yo, ¿sabe cómo lo grafico y lo recuerdo? Con el rodillazo famoso en una cancha de fútbol. Esa es la más clara expresión de lo que representa una persona, en su cobardía, en su tamaño moral y ético, en su forma. Es decir, para mí la radiografía es esa, y para mí no hay más que hablar en relación a ese tema. Sí, eso es cierto, mucha soberbia se siente acá, y no sé si tú te has enterado, pero en la radio Fides todos los días hay un programa que en este momento debe estar pasando en La Paz solamente, que se llama El Café de la Mañana. ¿Ya? En que habla el padre Pérez, habla la Beatriz Caguasa, un muchacho potosino, Sanabria Garrón, ¿ya? Y ayer estaba el negro Iván Áñez. En el momento del concluir el programa, dijeron, a ver, bueno, ustedes, nosotros cuatro, si en este momento se realizaran las elecciones en Bolivia, ¿por quién votarías tú, Eduardo? ¿Votarías por Evo Morales? No. Beatriz, ¿votarías por Evo Morales? No. Nicolás Sanabria, ¿votarías por Evo Morales? No. Iván Arias, no. Los 4 votos negativos. Pero no rotundo, además, ¿no? No rotundo. Y eso te muestra cómo esta ciudad de La Paz cambia con cierta regularidad sus inclinaciones y sus preferencias políticas. Y se percibe en el ambiente este asunto del rechazo a la soberbia. Claro. El rechazo a la continuidad, al continuismo. Les molesta, parece que hay algo en los genes y en el pensamiento aymara opuesto al continuismo. ¿No? Yo no sé si habrá algún pensamiento aymara, le digo francamente. Claro, cuando los aymaras me dicen que están celebrando el año 6.000, ¿cuánto? 5.519. Y digo, mire, ¿sabe qué es curpa usted? Es un término quechua. ¿No sabe qué es curpa? Bueno, es una piedra. ¿Ah? Ni siquiera cuando han lanzado una curpa desde el cerro y han visto que la piedra rodaba y rodaba y rodaba, se han inventado la rueda. Yo pregunto, en 5.519 años, ¿qué nos han legado los aymaras? A ver, hábleme con ejemplos como este, que la rueda, o la computadora, o el celular, o el satélite, o la pólvora, o el papel. A ver, ¿de qué podemos hablar? En 6.000 años estoy hablando, no como los romanos. Los romanos, todo el código, la república, las leyes, las las instituciones, ¿no? A ver, ¿qué hemos heredado de los aymaras? No. Con calma. No puedes negarles. Sobre este tema es un poquito incómodo hablar, pero a mí me encantaría hablar contigo largo rato, ¿no? Porque hay un libro que a mí me encanta, ¿no? De un autor
Charles Arnade. No, Charles Diamond. Que dice, que plantea la siguiente tesis. En realidad, la civilización, la cultura, porque todos los pueblos del planeta Tierra comenzaron de cero hace 13.000 años nada más. Claro. Cuando se produjo la última era glacial. Cuando adoraban el sol y todos los fenómenos naturales. La última era glacial. Entonces, todos comenzaron de cero. Y pregunta, ¿cómo es que algunos pueblos llegaron antes al desarrollo, a la escritura, a la rueda que tú dices? ¿Ya? Llegaron al acero. Y otros no. ¿Y cuál es su tesis? ¿Cuál es su tesis? La respuesta es la siguiente. Dice, esas cosas han surgido en un lugar donde se juntan 3 continentes. Europa, Asia, África y Asia. Se juntan en esa zona de la Mesopotamia. Y luego se dividen. Y ahí, gracias a los contactos, o sea, favorece los contactos entre la gente y entre los pueblos, favorecen al desarrollo humano. Tanto que ahí nace la escritura, es decir, nace la cultura. ¿Y qué pasó luego? La civilización. Cuando en el 1532 llega Francisco Pizarro a Tumbes, en el Perú, dice este escritor, este historiador, dice, se produce el choque más desigual de culturas que se había dado en todo el planeta hasta entonces. Una diferencia, dice, él trata de medirla, ¿no? Una diferencia en desarrollo humano teníamos acá de más o menos unos 5.000 años respecto de los españoles que llegaron, ya sabemos, con sus calaveras, con sus caballos, con sus sables de acero forjado en Toledo. Claro. Y nuestra gente se defendía con cañahueca. Con sus espadas toledanas. Exacto. Entonces, o sea, no hay diferencias raciales, es la posibilidad de contacto. Nosotros en América, ¿no? En América estábamos como Australia lejos, ¿no? Desconectado de todos los continentes, no había desarrollado nada tampoco. Y nosotros, este continente, era una especie de Australia. Pero yo no sé por qué usted se amilana, porque los españoles tenían sus espadas toledanas y nosotros teníamos unos charangos de Quirquincho. Entonces, no, pero déjame terminar. Y adelante. Entonces, no es un problema de razas, es un problema de contactos, ¿me entiendes? De tener contactos. Y estos pueblos no han tenido contacto con otros. Y por eso es que no han llegado a nada, ni a la rueda, ni a nada, ¿no? Y o sea, no es un problema de raza. Y claro que esa decisión un poco me asombra el contacto de Orinoca con el mundo, con lo que usted acaba de decir. Cuando veo el asunto de que los árabes siguen tan atrasados, ¿no? Siguen tan atrasados y tienen petróleo, viven del petróleo hace como, qué sé yo, 100 años. En cambio los noruegos, que lo han descubierto hace 30 o 40 años, ¿no? Mira, han construido un país maravilloso con los ingresos producidos por el petróleo y el gas, ¿no? Entonces ese caso me preocupa, ¿no? O sea, países que, por ejemplo, ahora podríamos incorporar a este gobierno, ¿no? Pero, yo le digo algo, los árabes que tienen petróleo, miren nomás, atrasados en religiones, que la mujer allá, que el velo acá, que no se le mire el tobillo y no sé cuánta historia, pero yo lo invito a mirar sus ciudades, vea sus ciudades,
Vea ese desarrollo, mirando el Hotel Vela nomás, que es todo un espectáculo impresionante. O sea, el desarrollo de sus ciudades es lo impactante. Sí, pero esa plata nomás. Pero escuchame una cosa. Por eso es plata, Yo pues, de eso estamos hablando. Yo digo una cosa. ¿Ah? Su Los contacto noruegos con que el han desarrollado mundo su país, después. los noruegos que han desarrollado su país de manera tan ejemplar y envidiable, Ajá. los árabes que se han quedado atrás. ¿Qué ocurre? Que en 7 años hay un gobierno en Sudamérica que ha recibido por el gas que exporta 10 veces más de lo que recibían los gobiernos anteriores. ¿Qué tal? 10 veces más. Y no ha hecho nada. A ver, ahora... Entonces comienzo a sospechar yo de que Jared Diamond de repente no tenía razón. Perdón. Comienzo a sospechar que Jared Diamond de repente no tenía razón. Hay un problema. Pero, bueno, en todo caso, interesante, muy interesante el tema. Usted me ofreció y percibo que ya está en Tarija, ¿no? No, estoy en La Paz, te estoy diciendo. Ah, todavía, perfecto. La pascana no se olvide por acá. No, claro. ¿Ah? Lo vamos a esperar con un pique macho. Muy bien. ¿Ah? Un fuerte abrazo a don Humberto Bacaflor y le deseo desde hoy martes una excelente semana. Excelente. Un cariño más. ¿Ah? Chao. Un abrazo. Bueno, yo me voy, lo que decía hace un momento, después del colega Humberto Bacaflor, nos vamos con todo lo que significa el tema del censo agropecuario en el Beni. Hay muchos temas que hablar en relación a esto. Hoy día empezamos a distribuir a los respectivos municipios para el día 23 empezar con el operativo de campo. Es una boleta que no se puede hacer diferenciada, no es una boleta general, nuestro país es diverso, hay información que es para el altiplano, que eso por supuesto no se toca acá, y hay información que es la de nosotros, del oriente, de tierras bajas. Ya se ha avisado, están los hermanos en constante comunicación vía radio, entonces tendrían que tener mucho cuidado los censadores de entrar donde quieren entrar. Consideramos nosotros que esto es un atropello, una violación, y lo que quiere el gobierno no es darle gusto a los pueblos indígenas, sino es darle gusto a los campesinos, a los colonizadores. Hablando del censo agropecuario, el gobierno tiene una cantidad de argumentos impresionante. Primero, dice que van a mejorar las condiciones, que con el censo agropecuario les va a permitir una mejor producción, van a ver los temas de semilla. Es decir, plantean todo la cara bonita de lo que representa este censo agropecuario. Pero lamentablemente, piensa mal y acertarás, el gobierno no hace nada, pero absolutamente nada sin un interés detrás. Primero, una cosa consabida es que estamos en campaña. Segundo, que hay cantidades de recursos para desplazarse por todo lado. Y esto les va a permitir, número 1, hacer campaña. Número 2, recolectar fondos. Este gobierno es extorsivo, es persecutorio, es realmente un gobierno que nos ha mostrado que simplemente con políticas bajas puede llegar a controlar la situación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya hemos analizado que este gobierno está buscando hacer campaña, ir hasta el lugar más recóndito de las tierras, hacer un mapeo total, un levantamiento de las tierras, de quiénes son propietarios, a quiénes los pueden agarrar de la cola, a quiénes les pueden pedir dinero, a quiénes los pueden extorsionar como lo extorsionaron a Ostreicher. En realidad, esta es la verdad de la milanesa. Este gobierno no tiene ni la menor intención de hacer las cosas bien, de mejorar las condiciones de producción, de superar ese atraso que tiene el sector productivo. Lo que quiere es continuar
con esa susañuda, perversa, política persecutoria que solo busca generar recursos para su campaña con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Así que lamentable, yo les digo francamente, después del fracaso que ha representado el gobierno de Juan Evo Morales Ayma en el desarrollo de políticas en relación al agro, al sector productivo, al tema de los hidrocarburos, una planificación que represente sustento, respaldo, políticas que sean sustentables para el futuro, absolutamente nada. Acá mamaron toda la leche de la vaca del vecino, por ni siquiera su vaca, resulta que se les termina la leche y no saben qué hacer. Pero han firmado contratos con el género humano, le han ofrecido más gas del que pueden producir y ahora sí están en problemas. Esta es la situación y lamentablemente el tema del censo agropecuario no es más que eso, una tremenda manipulación contra los propietarios de la tierra. Inicia el censo agropecuario con expectativa, dice, para generar una mejor producción. Es un día histórico porque estamos realizando el primer censo en el Estado plurinacional. Estamos dando un paso importante para consolidar en los próximos 10 años la seguridad alimentaria con soberanía. Todas las hermanas y hermanos del campo debemos ser censados para tener un beneficio para nuestra comunidad. En esa comunidad donde todos estemos censados, vamos a tener más proyectos, más beneficios. Tenemos que saber qué producimos, cómo producimos, si necesitamos los equipos, la maquinaria adecuada como para optimizar nuestra producción. Exactamente, saben dónde apuntan, saben dónde van a disparar. Es decir, dentro de todo lo que representa el tema electoral, por supuesto, van a salir fondos, van a practicar un cohecho, pero de la peor proporción, porque finalmente lo que hacen es decir, bueno, ¿quiénes son del MAS? ¿Cuántos hay en este sindicato? Tantos votos, tantos tractores, esta es la triste historia. Un proceso electoral que se vive en democracia tiene que ser libre, sin condiciones, sin chantajes, sin abusos. Eso es democracia. Lo otro ya incurre en delito, ya no puede llamarse bajo ninguna circunstancia democracia. Así que les digo nomás, este es el inicio de un escandaloso cohecho electoral. Amén de lo que representa la corrupción en el manejo de los recursos. Hoy han decidido arreglar las cárceles, han decidido, y no me extrañaría nada que ellos mismos provoquen los problemas en las cárceles para decir, necesitamos más presupuesto, necesitamos vender la cárcel de San Sebastián, claro, es un lugar céntrico, costoso, va a ser muy redituable, muy rentable para ellos vender algunos predios y buscar otros más baratos, más alejados. Buena la idea puede resultar, pero el objetivo siempre es el mismo, engañar. Y en ese tipo de políticas el gobierno está enfrascado, tristemente enfrascado. Así que no se la vayan a creer, el tema de las buenas acciones de este gobierno en relación a todo lo que significa este censo agropecuario. Estoy con el colega Edmundo Marzano, un fuerte abrazo, Edmundo. Bienvenido, buen día. Marianela, buen día. ¿Cómo le va, Edmundo? Bien, gracias. Por lo menos vivo hasta ahora. A ver, dos puntitos, dos temitas quisiera conversar contigo. Adelante. Te voy a pasar un dato que me han pasado. Yo siempre cuando no me dan documentación lo tomo como referencia y como chisme. Mientras no tenga yo un documento probatorio, lo tomo como chisme. La fuente, la persona que me ha dado la información, es una persona que está muy metida dentro del paquete de la estructura del MAS, pero que tiene otra mentalidad, es socialista, es izquierdoso, es un luchador contra el sistema neoliberal y todo.
pero es una persona intelectual y moderada, porque él manifiesta de que como el ser humano nació con un brazo izquierdo y un brazo derecho, las piernas izquierdas y derechas, un solo corazón y un solo cerebro, necesita pues de los dos instrumentos para vivir. Esa es su teoría, su tesis de él, que no puede vivir la izquierda sin la derecha y la derecha sin la izquierda. Póngase a manejar un carro solamente con la mano de izquierda y vamos a ver cómo llega a la segunda cuadra y se choca, o manejar con la derecha igual va a pasar. Es lo que está pasando con China. Mientras aquí en Bolivia estamos a gritos ahí que hay que luchar contra el imperio y que hay que sacar a la embajada gringa, que a los gringos hay que expulsarlos, el presidente Morales compra aviones de Italia, de su socio de Estados Unidos, un régimen neoliberal, ¿ya? Mientras China piensa de otra manera y le vende todos los productos a los neoliberales a Estados Unidos, nosotros los bolivianos ya cerramos las puertas con el tema de la exportación de los textiles. Entonces esa es la mentalidad, ¿no? Y esta persona piensa de diferente manera. Y me ha dado una información que revisando, y lo he puesto también en mi Face para que me ayudes a amarrar la información. Resulta de que hace unos días atrás había salido, yo no lo había leído, había salido una información en el que se informa que el gallo vuelve, vale decir, Jaime Paz Zamora volvería a las tablas de la actividad política, pero no vuelve solo, vuelve a acompañar, escuche bien, vuelve a acompañar, será el amigo, el compañero, el que sea su mano derecha de Evo Morales Ayma. Se dice, de acuerdo a esta información que tengo, que hace un par de días hubo una reunión y un fuerte estallido al interior del movimiento al socialismo. Se ha agudizado la división de este partido al interior del MAS. El grupo de Evo Morales y quien sería el autor de esto es el canciller Choquehuanca, que habría propuesto invitarlo a Jaime Paz Zamora para que sea su compañero a la vicepresidencia y de esta manera recuperar el voto que hasta el día de hoy ya no tiene confianza en el MAS, que es la familia media alta de la sociedad boliviana, y que Jaime Paz Zamora en una encuesta que estaría manejando el gobierno es uno de los que llena los perfiles exactos para por lo menos reconducir la imagen y la confianza en el movimiento al socialismo en la clase media alta. Vale decir, Álvaro García Lineras sería apartado de Evo Morales, y en ese espacio entraría a cubrir Jaime Paz Zamora. Ahora, ¿cuál fue la reacción del grupo de Álvaro García Lineras, que viene arrastrando una división de hace 4 años? Es una pelea interna de poder que había tenido García Lineras con Evo Morales, solamente que el país muy poco conoce, porque en esferas muy cerradas, muy cerradas, ya es que se evita que se conozca esta división profunda, que ya lo había manifestado. Producto de esa división es la salida de don Filemón Escobar, producto de esa división es la salida de otros líderes del movimiento del socialismo, que no es desconocido para nosotros de que en el MAS hay una división, pero yo no sabía que había una división tan profunda, y ahora me extraña, me sorprendió cuando me dice el nuevo candidato a la vicepresidencia, te voy a dar su nombre, se llama Jaime Paz Zamora, y ha reventado el puchichi al interior del MAS, y esto ha generado malestar en García Lineras, que habría manifestado y habría abandonado la reunión, él y su grupo político del MAS habrían abandonado la reunión en Palacio, manifestándole de que si esto ocurre, Evo Morales, vas a perder las elecciones, no se juega conmigo, no se juega con la estructura que te hemos creado a ti. Ese
habría sido la respuesta que le habría dado García Linera a Evo Morales. Evo Morales dice que solamente agachó la cabeza y no respondió, solamente sonrió, ¿ya? Entonces García Linera ya no le sirve tampoco a Evito. Veremos qué es lo que pasa, tarea para la casa para seguir investigando si es real, si es verdad esta información. Te reitero, es una persona, es un profesional que trabaja al interior, pero no tiene acceso mucho a decisión de poder político además, pero participa en reuniones importantísimas como esta que se habría dado y que se propuso ya el nombre de Jaime Paz Zamora para ser el candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo la tomaste? Edmundo, yo digo un tema, el cuento este de que Jaime Paz Zamora por el Jaimiño iba a funcionar en alianza ya tiene larga data, pero usted me da una pauta en la que dice, Evo, no hemos creado esta estructura para que tú la hagas pedazos, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, yo le comento, en alguna ocasión lo entrevisté a Álvaro García Linera hace mucho tiempo atrás, antes, cuando todavía estaban en la selección de candidatos, y él dijo una cosa, y yo le pregunté, perdón, ¿y tú vas a ser candidato? Le dije, no, imposible, me dice, estoy buscando un indio, me dice. Esto me respondió, estoy buscando un indio, tiene que ser indio, con estas palabras. Esto me lo dijo, nadie me lo comentó, me lo dijo directamente y me lo repitió 100 veces. ¿Cuál es su opinión? Claro, el término indio siempre lo ha manejado Álvaro García Linera, siempre lo ha manejado a la estructura campesina. No nos olvidemos que a través de ello fue su fortín con la actividad guerrillera y terrorista que se dio en este país. Lamentablemente fue un terrorista, un guerrillero cobarde, porque solamente actuó en momentos de que el país vivía en un proceso democrático, pero cuando había dictaduras, García Linera no existía, ocultó la cabeza. Entonces, ese término no me es raro, seguramente que sí, porque actúa de esa manera. Son sus juguetes rabiosos que tiene García Lineras, y así los maneja, así ha vivido y así va a seguir viviendo Lineras toda su vida, utilizando y manejando a los campesinos. Entonces no es raro. Ahora, la respuesta que, ya, si esta estructura se desarma, ya tú no eres presidente. O sea, él manifiesta, si me sacas, ya no eres presidente. O sea, en realidad estaríamos, Evo Morales y su estructura, a través de Choquehuanca, que fue el que propuso, ya habría propuesto que para recuperar el voto perdido de la clase media alta, incorporar a Jaime Paz Zamora. Y estas declaraciones y esta propuesta seguramente no son de ahora, pues han venido trabajando desde hace mucho tiempo, y que Lineras no aguanta. Y revisando también algunos archivos de prensa, hace un par de meses o un mes atrás, ¿ya? Lineras atacó a Jaime Paz Zamora. Bueno, yo le digo algo, para corroborar su tesis. Recuerde usted cuántos delfines han perecido en el masismo. Yo comienzo contando, y usted ayúdeme por favor, que también es muy acucioso, colega Edmundo. Le digo, el primero, Santos Ramírez. Lo liquidaron a Santos Ramírez, no quedó nada, ni escombros de Santos Ramírez. Patsi. Lo liquidaron a Patsi. Mamani. ¿Van 3? Sí. ¿Cuántos delfines cree que hayan perecido en el camino? ¿Cómo se llama este otro? Al cruceño. Le dieron su estate quieto, como se dice en la jerga popular, a Fidel Surco. Claro, Fidel Surco ya no habla nada. Claro, una persecución, encontrarlo borracho, se durmió en la policía y listo, ahí se acabó el asunto. Se acabaron las ínfulas de Fidel Churco.
Así es, ¿Ah? Filemón, ¿Quién es más? ¿Recuerda? Claro, Filemón Escobar, está el que se cayó en la Asamblea Legislativa. Digamos que le hablo de Delfines, es decir, los que eran potenciales candidatos después de la salida de Filemón Escobar. ¿Ah? Yo le digo... Está el amigo, el compañerito... Yo le digo, los liquidaron a todos. A Santos Ramírez le hicieron una celada porque todos sabían qué estaba pasando. Los reportes de inteligencia, ¿quién los recibe? ¿Quién sabe dónde está la gente del gobierno? ¿Quién está borracho? ¿Quién se fue, se emborrachó? ¿Quién está pidiendo un soborno? ¿Quién está con este contrato? ¿Quién se reúne con quién? Claro, otro que está, pero y de pronto aparece prensa y policía. Otro que mantiene su posición pero fuerte. Román Loaiza, pensé que me iba a decir usted. Sí, Román Loaiza, pero no, ahorita actualmente uno de los que ha sido atacado estos últimos 2 años ya es el Choquehuanca, que le es un estorbo a García Lineras. Choquehuanca es el más centradito, aunque habla de papalizas y todo, claro. es el más centrado dentro del movimiento al socialismo. Podría decir, es un neutro entre la política dura del MAS y la política de negociación. Es la persona del centro, ¿ya? Es el que más negocia, es el que más ha estado comprometido en los conflictos de Chaparina y en estos últimos problemas. Además se lo nota hombre más respetuoso, ¿no? Mucho más respetuoso. Sin tanto odio, sin tanta soberbia. No, yo lo noto hasta sencillo. Sí, pero es constantemente atacado por su gente de claro. Porque él es el que le pone un alto y él habría sido el que ha propuesto la presencia de Jaime Paz Zamora como acompañante de Evo Morales. O sea, porque también los librepensantes del MAS ya se han manifestado de que no puede ir García Lineras acompañando a Evo Morales, que vaya una mujer. Bueno, las Bartolinas lo dijeron antes. A Evo Morales que vaya una mujer. Y en son de chiste... Pero ahora han cambiado el discurso, ¿no? Claro, en son de chiste al interior del MAS también hablan de que como... Si va a ir una mujer, si siempre ha ido una mujer, yo no sé por qué dicen eso, ¿no? Porque yo lo único que veo son 2 hombres en la presidencia y en la vicepresidencia. Pero en son de chiste... de los propios... Alguien me decía del presidente ñato del con grueso. Con grueso. No, entonces, eso es lo que está ocurriendo, ese es el datito que quería pasar. Otro dato... ¿Raúl entendió? No. Todos los términos que hemos acuñado acá ya son famosos, le cuento. ¿Así? Juan Mamón de la Cantina, Juan Camión Quintana, Evadas, bueno... Y bueno, hay formas. Del año 2005 hablamos de las cebadas, hicimos un programa especial y buenísimo recordar. Pero este también es viejísimo, el presidente nato o ñato del con. Bueno, tarea para la casa, muy querido bien. Edmundo. Tengo otro temita. Adelante y nos vamos. Este tema sí Este temita ya es el tema que afecta en realidad a los bolsillos de las amas de casa. Ya, el pollo a 20 bolivianos el kilo, sigue subiendo la canasta familiar. El gobierno manifiesta de que hay que hacer un censo agropecuario para saber qué necesitan, qué les hace falta, cómo se puede mejorar la productividad en el país. Me extraña ya. Desde el inicio del 2006 hasta ahora, recién se está dando cuenta qué es lo que hace falta al campesino para producir la tierra y mejorar la calidad alimentaria en este país. Tomate, pimentón, pepino, zanahoria, cebolla, papa, ¿de dónde traen? Y plátano, ¿de dónde están trayendo? Papaya, manzana, durazno, del Perú y Chile. Este movimiento del socialismo lo que ha hecho es matar al sector campesino, esos campesinos que lo apoyan, algunos campesinos que lo apoyan ciegamente, siguen muriéndose de hambre, siguen siendo más pobres. Pero es que los que antes sembraban frutas, hoy están sembrando coca, o están trasladándose a otro lugar para votar, o están en las marchas del movimiento al socialismo.
están en sus famosos movimientos sociales, es decir, es un fomento impresionante a ¿cómo se dice? A la ociosidad, claro, a la improductividad. Lo que acabas de decir, Marianela, es importante. Está movilizando su gente para seguir manteniéndolos pobres y marginados, viviendo en carpas, mal alimentados. Me refiero a la gente que todavía está sobreviviendo en Pando. Los ha sacado del trópico, los ha sacado de Oruro, los ha sacado de Cochabamba, ofreciéndoles tierras y al parecer donde no pueden vivir. Y al parecer, Edmundo, tarde, mal y nunca se van a dar cuenta de este daño terrible que le están haciendo al país. Es. ¿Por qué? Porque les están dando fideitos, les están dando la olla común. Y yo he solicitado a un amigo, a David Bernal de Riberalta, que me haga el favor de verificar, porque le queda más cerca donde están asentados los colonos, cuántos han quedado, cómo están viviendo. Allá es imposible vivir. Si no has nacido allá, Marianela, creo que vos has paseado por allá. Yo que he vivido 30 años allá, en esa zona es imposible vivir. Hay tábano, hay ejene, hay marihuí, hay animales de monte, hay tigres, hay caimanes, hay serpientes gigantes. Entonces, y gente que no sabe ni nadar, se muere, Marianela, hay malaria. Entonces, la gente que está yendo del occidente, de Oruro, a esa temperatura de 42 grados, y con los animales y con todo lo que hay allá, se mueren, se están muriendo, y aquí están matando la tierra donde debían producir, en vez de estar metiendo del Perú y Chile frutas y verduras, debía producirse. Váyase aquí atrás a Huañacota, a Santibáñez, a Ansaldo, a Tarata. Esas tierras están totalmente abandonadas. Vámonos a Herbiato. En Herbiato, ¿cómo está la sequía? Arbieto, perdón. ¿Cómo está la sequía? La producción de durazno, cero. Entonces, dedíquense a trabajar, a la gente de la gobernación, a atender a la gente del campo, no hacerles hacer políticas y asambleas que no son productivas, más pura demagogia y total. Trabajo para dividir en la sociedad boliviana. Eso es lo que están haciendo. Asaltar el canal de Marianela, asaltar la perfumería de Marianela, asaltar la casa de los vecinos, asaltar la propiedad privada como en el caso de Tiquipaya, cerrar las válvulas de agua para Cochabamba. No, qué atrevidos, por favor, ¿qué piensan que son? Parece que yo fuera un reaccionario de esos negativos, pero creo que no me equivoco. ¿Cómo reaccionario? Apenas está protestando por la 10ª parte de lo que nos están haciendo. Yo siempre te manifiesto, si me equivoco, dímelo por favor. No, eso es lo que estamos le agradezco muchísimo, Edmundo, Marianela, siempre su aporte al programa, un fuerte abrazo y por supuesto esperamos estar mañana también. Igualmente, un abrazo. ¿Sí? Bueno, y yo les digo a Edmundo, muchísimas gracias por su aporte. Ha tocado temas tan sensibles y yo quiero hacer hincapié en uno especial. ¿Qué derecho tienen en cortar el agua a los cochabambinos? ¿Qué derecho tienen en cerrar las válvulas de Scalerani? Eso realmente es inaudito para mi gusto. ¿Ah? Bueno, y enseguida nos vamos a ir con, por lo menos en Venezuela están requintando, y permítanme decirlo así, porque en los textos de enseñanza escolar les han puesto ideas políticas impresionantes, pero no voy con eso, voy con Sol. Bienvenida, Sol, un fuerte abrazo, adelante por favor. Muchas gracias, Marianela. Quería unir lo que dijiste ayer en el programa y lo que afirmaste hoy respecto a que esto sí realmente estaba armado y muchas veces lo conversamos. El grupo blancoide que maneja este gobierno, que es el grupo de los Caras, fue trabajando muchísimos años atrás en San Simón este proyecto. Y quería referirme a leerte algunos pequeños textos que tengo de un análisis semiótico de los boletines publicados por el EGTK, Ejército Guerrillero de Tupac Katari, de quien era vocero y comunicador Álvaro Linera. Por ejemplo, dice, nosotros los aymaras, los que editamos los boletines, somos únicos. Y después te salto otro puntito donde dice,
lo que él escribía y lo que inculcaba y lo que inyectaba en la clase aymara en los ayllus. Hermanos y aymaras, hemos soportado 500 años de esclavitud, opresión, explotación y discriminación racial, cultural, espiritual, social, económica y política. 500 años nos manejan y nos gobiernan a su regalado antojo y a su regulado gusto, estos caras, parásitos y chupasangres a los aymaras, quichuas, tupiguaranís y otras nacionalidades originarias. Nuestro único propósito fundamental es retornar la línea política revolucionaria, es la huipala roja de ayllus tupacataristas. Como sus seguidores y continuadores es construir una organización auténtica, pero de nuevo cuño y que desarrolle el camino de sitiar y quemar las ciudades, comarcas desde nuestros ayllus comunarios. ¿Te das cuenta, Marianela, el resentimiento con el que se elaboraban estos textos? Después quiero leerte otro pequeñito porque para tener una idea... Sol, sí. Yo quiero hacerle un relato pequeñito, cortito, en relación a lo que usted dice para corroborar la verdad de lo que usted menciona. Resulta que hace tiempo atrás, hacia el 2004-2005, yo recibí la visita de un policía, o de un conscripto sería, no lo recuerdo bien, pero este policía era tan, ¿qué le digo?, tan subterráneo, tan taimado, que yo la verdad sentí temor de que fuera alguna persona del gobierno, y así, de uno anterior o de este, no sé. Y me decía, quiero que me dé una cámara pequeña, que no le va a costar mucho, yo le voy a traer la grabación de todo lo que sucede en el campo. El propio García Linera, dice, imparte clases y van cualquier cantidad de dirigentes y me relataba que mencionaba exactamente lo que usted acaba de decir en el texto. Pero yo sentí temor, no hice nada. Él me habló de grabaciones, también que ya tenía algunas grabaciones, pero quería que también yo le facilitara algo de equipos, porque él se desplazaba, operaba en esa zona. Pero es tan cierto lo que usted dice, Sol, que esta persona estuvo desesperada porque yo le pagara, porque le pagara el material que ella trajo, pudiera darle equipos, pero bueno, en ese momento me sembró mucha duda, por esta razón no hice nada, pero me relataba exactamente cursos que impartían en el altiplano boliviano, es decir, metiendo odio a la gente. El problema, Marianela, no es que impartas, alfabetices o culturices a una población que lo necesita y está hambrienta de esto. El problema es cuando hay un problema patológico severo de odio al género femenino, al género blanco, cuando tendrían que verse en el espejo estos señorcitos, claro, y ver que también son blancos, pero como son desclasados, Marianela, porque no hay un solo grupo social que los contenga. Y paso a hacerte un pequeño análisis de esto. Grupo empresario, no son empresarios. Grupo gay homosexual, no son, según ellos. Grupo universitario intelectual, tampoco son, no están en ese ámbito. Fueron o estuvieron en algún momento impartiendo resentimiento. O sea, grupo cochabambino de los collas juveniles, no son. No son aymaras, no son quechuas, no son chapareños, no son nada, ¿no? Entonces lo único que los identifica es el resentimiento. Y paso a leerte otros 2 puntos para que tú, teleaudiencia, sepa de quién están hablando, qué es lo que escribía y qué es lo que sigue pensando, porque sí une con lo que nuestro colega ha dicho el día de hoy en tu programa. Dice otro punto, valoramos a nuestros abuelos, antepasados, que nos señalaron y nos mostraron el camino de las armas, con las grandes sublevaciones armadas iniciadas desde nuestras comunidades contra poderosos invasores y esclavizantes, ya sea en la República contra el puerco, gamonal, feudal, parásito, anti-indio. Todas las sublevaciones armadas de ayllus constituyen una de las hermosas lecciones heredadas de nuestros antepasados que hoy en día sirven de fuente de inspiración y de unificación de los nuevos aymaras.
Y pasa a referirse en otro punto, compañeros, ya es hora y tiempo de enterrar y botar al basurero esa clase de dirigentes patronales y barrerlos de su funcionamiento sindical, burgués, amarillo, lacayo, de las iglesias evangélicas y del sindicalismo libre, que solo ha generado y regenerado el robo, el engaño, la corrupción, la bragueta y la prostitución, los asaltos a las sedes sindicales por sus acólitos aparachiritirus, que en realidad en nada se han preocupado de nuestros problemas esenciales de los trabajadores pobres del campo. Marianela, con esto, ¿qué quiero decirte? Que en vez de pensar esta gente con la cabeza, estaba pensando con las vísceras, con las hormonas, y no ha dejado de pensar así. O sea, cuando él le ha contestado a Evo, supuestamente, entre comillas, en esta reunión, que yo sí creo que se ha realizado porque he tenido tiempo de observar que sí existe este grupo blancoide que se reúne semanalmente y dirige el gobierno mientras a Evo lo montan en un avión para inaugurar canchitas de césped en todo el país. Creo que sí le ha respondido de que si ellos no han trabajado en mano desde hace tiempo con estos textos que estoy leyéndote y organizando esta estructura para que Evo después los desconozca. El verdadero poder debajo de Evo, y siempre te lo he dicho, es un grupo cara, con mucho poder, y además lo de Jaime Paz Zamora es real, porque si tú te fijas en el INE, quien está es nada menos que la gente del MIN, Marianela. Esto es más preocupante de lo que se puede ver normalmente. Es como te decía, de hecho Cochabamba es una zona liberada para este grupo de poder para hacer y desarmar a la hora que le da la gana. Fíjate lo que ha pasado con el enfrentamiento en San Simón hace pocos días. Cuando estos chicos deberían estar estudiando, simplemente son envenenados, manipulados y ni siquiera se dan cuenta de que lo son, Marianela. Bueno, muchísimas gracias por el aporte, Marisol. Por supuesto que son temas que debemos reflexionarlos y rápidamente. Lamentablemente, mucha gente no se ha dado cuenta de inicio con ese tipo de mentalización que no solamente venía de manera directa, sino a través de organizaciones no gubernamentales. Una mentalización de odio y de racismo impresionante. Así que de ello vamos a ir hablando porque es necesario investigar más. Claro que sí, con todo gusto te puedo también facilitar esto porque me ha costado muchísimo esfuerzo conseguir 10 originales de estos boletines, donde simplemente si tú haces un análisis semiótico comunicacional... ¿Podemos hablar un poco de esto mañana? ¿Me permite invitarla mañana al programa, Marisol? ¿Cómo no, María? ¿Sí? Sí, perfecto. Claro que sí. Entonces ya acordamos la cita con Marisol mañana a las 8 de la mañana, la vamos a tener acá en los estudios y por supuesto vamos a hablar bastante de este tema. Yo tengo algo de, ¿qué le digo? Bibliografía, tengo que decir, respecto a ese tema, porque no han publicado libros, pero los tienen en formato libro y por supuesto el contenido es impresionante. Yo quiero indicarles que el secretario general de la ONU ha confirmado el uso de armas químicas en Siria y por supuesto nosotros les decimos, acá lamentablemente es nomás mirar la cantidad impresionante de gente afectada, este tipo de gobiernos que son dictatoriales, abusivos, simplemente terminan cometiendo esos abusos contra la población. Así que vámonos con esta confirmación de la Organización de Naciones Unidas. Enfrentó circunstancias muy difíciles, incluyendo un ataque con francotiradores. Ellos hicieron su trabajo en un tiempo récord, mientras buscaban adelantar además los más altos estándares científicos y de investigación. Los expertos de la organización también lograron el apoyo de las distintas organizaciones mundiales que luchan contra la proliferación de armas químicas, todas asociadas a la ONU. Ellos han hecho lo mejor. El reporte
Realmente da escalofríos cuando se lee. Hay distintos testimonios de sobrevivientes, de aquellos que resultaron afectados y de los paramédicos que los atendieron. Recolectaron evidencia médica y muestras del medio ambiente, como del suelo, por ejemplo. La misión ha proveído al mundo con un registro imparcial y claro. Los resultados son abrumadores e indisputables. 85% de las muestras de sangre dieron positivo por el uso de gasarín. La mayoría de las muestras medioambientales confirman el uso del gasarín. La mayoría de los rockets o de los fragmentos de los rockets recuperados se determinó que cargaban gasarín. Los hechos son abrumadores y son apabullantes. Esto es una grave violación al protocolo de 1959 y otras reglas de carácter internacional y de la ley internacional. Esto significa que hemos confirmado que se ha utilizado armas químicas en contra de civil y como se hiciera en Halabja, como lo hiciera Saddam Hussein en 1988, y este uso de armas de destrucción masiva es lo más horrible que hemos visto en el siglo XXI. El tema confirmado, y por supuesto ese gas definitivamente en los seres humanos causan estragos, como se han exhibido una cantidad impresionante de videos que se han publicado en el mundo. Bueno, vamos a ir con Venezuela. Acá nos han aplicado la Veneno Ciñani, han priorizado una cantidad de lenguas impresionantes que con nadie más puedes hablar, es decir, pero para integrarte con el mundo obviamente necesitas el inglés, el chino, necesitas el nihongo, necesitas el francés, pero hasta el alemán, claro, pero imagínense ustedes, vayan a hablar en tupi guaraní, a ver, ni siquiera la gente que vive ahí, son tan minúsculas esas comunidades que por supuesto este gobierno con absoluta demagogia para distraer recursos de las ciudades, de los centros urbanos donde más gente vive, y usarlos en su propio beneficio, nos han hecho creer el cuentito de las 36 naciones originarias. Yo ya les decía, 2 de ellas específicamente viven al otro lado de la frontera, en Perú, y sin embargo nos han hecho tragar píldoras cuadradas. ¿Saben para qué? Para sacarnos recursos, para distraer recursos permanentemente, para decir que la mayor población, su mismo censo los ha vendido parados, pese a estar manipulados. Mostrar que si hay algunos lugares poblados son los centros urbanos, sobre todo el eje conurbano que va desde el Alto hasta Santa Cruz. Y digo, estoy hablando del Alto, de La Paz, estoy hablando de Quillacollo, del Cercado, estoy hablando de Sacaba, estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando, y bueno, las ciudades, que es los municipios intermedios, impresionante cantidad. Alrededor de la carretera, la mancha urbana ha crecido impresionantemente. Y el gobierno nos pretende hacer creer que la cantidad impresionante de gente que vive en el área rural y que necesita algo es simplemente para distraer recursos. Así que ya la verdad se ha puesto en evidencia, pero además no solamente nos han manipulado con esto, sino nos tratan de imponer libretas en quechua. A mí qué me importa hablar en quechua definitivamente, si quiero tomarlo como otro dialecto, porque para mí no deja de ser un dialecto, no así haya sido declarado como idioma por la Real Academia de la Lengua. Definitivamente yo digo, no puede ser posible que impongan guaraní, tupi guaraní, que la gente que tiene que estudiar primero estudie quechua antes que inglés. ¿Qué le va a servir a su hijo? Obviamente inglés. Muéstreme una computadora en quechua, por favor. Una sola computadora en quechua. Muéstreme un teclado en quechua. Muéstreme un libro en aymara.
es inaudito que obliguen en las libretas y que en las materias, que el quechua, que la cosmovisión aymara. Ese es un retroceso impresionante, con el ánimo simplemente de mortificar a la civilidad, a la población civilizada de Bolivia. Así que yo les digo, en Venezuela están protestando contra la ideologización en los textos escolares. En los textos escolares como acá, que la cosmovisión andina, no sé qué, acá lo único que se tiene que aprender es lo que realmente se necesita, lo que realmente necesita el estudiante, lo que le va a servir al estudiante. Y si no, el gobierno que me muestre un teclado, una computadora en quechua, una red social como la del Facebook en quechua, que me muestre algo en quechua, por favor. Esto está precisamente protestando la gente en Venezuela. Se inicia este nuevo año escolar en Venezuela. El gobierno ha anunciado la entrega de más de 35 millones de libros y 5 millones de constituciones a los escolares venezolanos. Y nuevamente salta a la escena pública el fantasma de la ideologización de la educación. Para debatir este tema me acompaña el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru. Doctor Alzuru, bienvenido al informativo de NTN24. ¿Existe ese peligro en Venezuela de la ideologización de la educación? Hay varios años atrás la denuncia presente. Muchas gracias. Fíjate, el año escolar se presenta como una gran incógnita porque hay muchos problemas en el magisterio venezolano. El reparto del libro, de la cantidad de libros que realmente el gobierno ha anunciado, así como las llamadas canaimitas, por supuesto que la revisión de los contenidos de esos libros es lo que nos llama preocupación a nosotros, por cuanto hasta este momento no conocemos oficialmente cuál es el contenido de los mismos. Algunos especialistas han dicho que realmente los libros no narran la historia venezolana como debe ser, dejan de narrar hechos históricos que sucedieron hace mucho tiempo y que son importantes que el venezolano conozca, porque forma parte de su idiosincrasia, forma parte de su formación histórica que debe tener el alumno. Sin embargo, nosotros confiamos en los docentes venezolanos. Siempre hemos dicho que el docente venezolano está formado precisamente porque se formó en democracia, se ha formado en 40 años de democracia, se formó como docente, y el docente venezolano no va a permitir que se ideologice a los alumnos, ni ellos van a permitir que se ideologice, ni lo van a hacer los docentes venezolanos. El tema que ya ha generado polémica porque se ha filtrado muchísima información en relación a este tema, hasta gráficos, como les mostrábamos, gráficos con Hugo Chávez, con Simón Bolívar, es decir, tratando de mentalizar de que uno tiene la talla del otro. Realmente es un absurdo colectivo, pero definitivamente lo que estamos viendo es un proceso de ideologización, un proceso en el que se pretende martirizar desde la escuela a los chicos con este tipo de ideologías. Vámonos con otro tema que es importante. Capriles, desde Miami, le ha dicho a los venezolanos del gobierno que no está dispuesto a ponerse de rodillas frente a corruptos. Y el nivel de corrupción en Venezuela, si con Chávez hubo corrupción espantosa, acá hay una corrupción sin precedentes. Jamás, óigase bien, jamás me pondré de rodillas frente a ese gobierno, frente a esos personajes. ¡Nunca! A mí no me interesa un cargo, a mí me interesa Venezuela y nuestro pueblo y cambiar a Venezuela. Eso es lo que a mí me interesa. Y nunca me pondré de rodillas frente a unos corruptos, jamás. Solamente me pongo de rodillas frente a ustedes y frente a Dios, más nadie. Capriles también invitó a los venezolanos residentes en Miami a que se unan en la lucha por una verdadera democracia en el país, pues él ha dicho que el país no va a cambiar, sino solo en la medida en que todos participen. Escuchemos parte de estas declaraciones que ofrecía hace algunos minutos en la conferencia que ofrece en el Miami-Dade College. Nosotros hoy más que nunca, yo vengo hoy aquí a pedirles a ustedes, más que nunca hoy hay que luchar y ustedes están llamados a acompañarnos en esa lucha. Mire, yo he conversado también con muchos cubanos
Y también hoy queremos decirle al pueblo de Cuba que el cambio en Venezuela también significará el cambio en Cuba, que la libertad de Venezuela también significará la libertad de Cuba y que la democracia en Venezuela también significará democracia para Cuba. Y nosotros también tenemos que luchar por ellos. Nosotros estamos llamados a luchar para que en América Latina triunfe la democracia. Y eso solo lo podremos lograr con más democracia, con más lucha, con más organización. Bueno, el tema que es absolutamente preocupante es que estamos detrás de Venezuela en absolutamente todo. Yo digo, en Venezuela, de pronto corrupción, de pronto terrorismo de Estado, de pronto informalidad en el gobierno, de pronto ingreso de millones y que no hayan políticas que realmente hagan que el gobierno se encamine a un desarrollo. Hoy, obviamente, guardando las distancias que hay económicas de un gobierno y otro, Venezuela está importando todo lo que consume y nosotros vamos para ese camino. Venezuela ha dejado de producir lo poco que producía y nosotros también estamos en ese camino. Venezuela está en un proceso inflacionario sin precedentes y nosotros vamos por ese camino. Y esto es triste realmente. A ver, Edmundo Marzana mencionaba que estamos importando tomates, locotos, estamos importando cebolla, estamos importando todo. Es inaudito, es doloroso para Cochabamba, que era el granero de Bolivia, que tenía una zona agrícola impresionante, ahora no tenga nada, tenga cantidades de migrantes orureños, potosinos y de todo, que lamentablemente se han incorporado a una economía informal, prácticamente de mendicidad, y que en su mayoría no aportan nada. Nos aportan con puro desecho, absolutamente más nada. Vean los cerros, solo tenemos sus aguas servidas y su desecho, no tenemos más de esto. El Chapare es una muestra de aquello. ¿Perdón? El otro tema, me distrae pues, el otro tema es importante mencionar cómo en políticas de desarrollo, ni en gobiernos municipales, que además una alcaldía, un municipio debería estar mancomunando con el otro. Son islas. Quillacollo no tiene nada que ver con Cochabamba. Ya prácticamente son uno solo. Ellos debieran coordinar políticas, debieran coordinar desarrollo, basura, debieran coordinar agua. El uno vive su vida y el otro la suya. Es inaudito que no haya la más mínima mancomunidad de políticas. El tema es que el gobierno, ya saben ustedes, incluso por informes del Banco Central, ha entrado a una espiral inflacionaria, ha tenido que retirar del mercado billetes que ha impreso como si fueran volantes, y esas son muy malas señales. Muy, pero muy malas señales. Y eso seguramente si usted lo conversa con algún economista, se lo van a mencionar. En Venezuela, ya el tema inflacionario está claro. Venezuela está exactamente detrás de Siria como uno de los países con mayor inflación. Y lamentablemente, tristemente, por ese camino vamos. El presupuesto 2013 entre 14 y 16% quedó solo en el papel. La realidad del ciudadano es otra. Con lo que ganaba el año pasado, lo que invertía, hoy compro la mitad. Eso es castellano puro y simple. Porque han subido las cosas, yo pienso que inimaginablemente, pues nosotros no nos pensábamos que a estas alturas de nuestra vida las cosas iban a estar tan difíciles como están ahorita. ¿Tu familia se ve? Por supuesto, todos estamos afectados con eso. Los números del Banco Central ubican a Venezuela detrás de Siria como las economías más inflacionarias del planeta. La peor parte la llevan los más pobres. El estrato número 1
la inflación acumulada es 32,5%, o sea que el pobre está carreando con los altos niveles de inflación. Y la inflación anualizada en el estrato número 1 es 48,5%, o sea que la inflación anualizada en el estrato número 1 es mayor a la inflación anualizada de la economía en general. El alto costo de la vida parece sacarle ventaja a la inseguridad entre los problemas más sentidos del venezolano. Cada día esto está subiendo, cada día las cosas son peor, no se consiguen, porque el gobierno se encargó de acabar con las empresas. Te afecta en todos los rubros porque en toda la economía aquí se mueve en base al dólar, ¿tú me entiendes? Al moverse en base al dólar y el dólar está más o menos fluctuante, una serie de cosas, todo te sube. Los expertos consideran que el país marcha hacia un cuadro de estanflación, es decir, un panorama con desaceleración de la actividad económica que a su vez genera desempleo y aumento de precios constante.